Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Padre, te damos gracias y te alabamos a ti, te glorificamos y alabamos tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación y la unción de tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos el honor a ti, la gloria, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Ok, he estado en una serie entre semana acerca de leyes espirituales. Hoy quiero hablar acerca de las leyes de abundancia a través de la oración. Vamos a empezar ahí en Colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 2. Colosenses 4 y en el versículo 2. Dice, perseverad, nota lo que dice, en la oración. Fíjate, dice, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo dice? Perseverad, ¿qué? En la oración, velando en ella, ¿cómo? ¿Cómo dice? Con acción de gracias. ¿Sí te fijas? Entonces, estas leyes son muy importantes. Pero por medio de la oración usted puede recibir y usted puede sacar grandes cosas para su propio beneficio. La fe sin obras está muerta. ¿Sí? Usted puede orar en fe. Ahora, quiero que usted entienda esto porque es sorprendente, viendo hacia atrás. Hay veces si dejas que estas cosas te pasen por la mente, te decepcionas. Viendo hacia atrás, la gran mayoría de gente que se dice de fe no entienden fe ni papas. Yo quiero que usted lo entienda. Por eso voy a tomar un tiempo para explicar ciertas palabras y ciertas cosas que a veces digo, porque para que usted lo entienda. ¿Sabía usted que cuando el Señor formó la iglesia, cuando la iglesia se empezó a formar, por ejemplo, algunos de ustedes no traen Biblia? ¿Cómo quieren ser buenos discípulos de la palabra? No traen ni Biblia. ¿Quieren ser predicadores? No traen ni Biblia. ¿A quién le van a enseñar? No traen ni Biblia algunos de ustedes. Cuando Dios dijo esto, cuando el Señor habló acerca de esto, de la iglesia, formar la iglesia, estaba hablando acerca de discípulos. No dijo ir a ser cristianos. La iglesia no se trata de emoción. No se trata de nomás de gloria a Dios, amén, como mis hermanos pentecostales. Si soy pentecostal, creo en el bautismo con el Espíritu Santo y todo eso. Y de ahí vengo. Pero no se trata de eso. La iglesia se trata de madurarla. No se trata de morirnos e irnos al cielo. ¿Cuántos me entienden? Se trata de madurar en las cosas de Dios. Madurar y ser buenos hijos de Dios y entender las Biblias. El 6% de los cristianos en esta nación, que se dice una nación cristiana, el 6% de las naciones que se dice nación cristiana, el 6% solamente, todo lo que ellos creen, asumen, piensan, dicen, etcétera, está basado en la palabra de Dios. O sea, 6% de los cristianos están basados en su vida. La gran mayoría de los cristianos no son discípulos en la palabra. Tú los oyes hablar y nada de lo que ellos dicen y hablan está basado en la palabra de Dios. Te vas a sorprender, tú es sorprendente esto. Y por eso la mayoría de los cristianos viven como viven. Amén. No conocen su pacto, no entienden su pacto, viven en puras emociones, quieren vivir en puras palabras y en puras profecías. Y yo creo en profecías y en palabras, pero yo no las busco. Dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. La mayoría de los cristianos, las cosas de Dios no son. Si tú eres honesto, ¿cuánto tiempo pasas en tu teléfono? Y estoy hablando en general, si son honestos, en la computadora, en su teléfono, en su iPad, ¿y cuánto tiempo pasan en la palabra? Y luego venimos a las iglesias, ¿ves? Y es pura emoción, un mensajito sobalomos, algo lindo, pero no somos discípulos. Fíjate la escritura, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que ir por el mundo y hacer, ¿qué? Discípulos. Un estudiante de la palabra. Y luego, ahora voy a hacerlo un poquito más pequeño esto. Ahora vamos a venir a nuestro campo de la fe. Te vas a sorprender, a través de años, tengo ya desde el 2001 predicando fe. Y a través de los años he conocido cantidad de gente, he viajado, he hablado con personas que con el tiempo simplemente los oyes hablar o actuar y ellos
cállate, ya no hacemos así, ¿ves? Pero casi si se pudiera, casi hiciera, te lo juro, que ando por fe. Y tú vas y les dices con la palabra, no te lo van a recibir, no te lo van a aceptar, porque su vida no está basada en la palabra de Dios. Y si los oyes hablar, te van a dar unas excusas, puras excusas en la carne, puras excusas en su mente natural. Sorprendente. Entonces, mis hermanos, no fuimos llamados a esto. Cuando se trata de oración, ahora cuando se trata de oración, hay gente que piensa que porque oran, y yo creo en la oración. Pero ves, Jesús dijo algo muy importante, y estamos hablando de traer abundancia y prosperidad. Hay leyes. ¿Sabías tú que, por ejemplo, la electricidad es una bendición? ¿Sí? Pero si la electricidad, que es una bendición, no la sabes usar, esa misma electricidad pudiera ser en tu perjuicio y no en tu beneficio. ¿Sí? Entonces, ahora, si vamos a ir haciendo más chiquito esto para que lo vayas entendiendo, o sea, más explícito. Dios quiere que vivas en abundancia y Dios nos dio leyes. No se trata de que si nos ama o no. Hay gente que asume porque Dios me ama, simplemente todo va a salir bien. No, lo bueno que es cuando entiendes el amor de Dios, tú vas a entender que el amor de Dios es bien importante y que el amor de Dios te ayuda, y el amor de Dios es mejor saber que Dios te ama, andar como mucha gente condenado. ¿Cuántos entienden? Pero el amor de Dios, nomás porque Dios te ama, no va a ser el trabajo. Y si vamos a oración es una comunión con el Señor, oración es parte de tener comunión con el Señor, oración es parte de tener una intimidad con Él. Si vamos ahora a las cosas de Dios y a la oración, ¿cuál es el motivo de orar? ¿Sí? Amén. ¿Cuál será tu motivo de orar? ¿Cuál es para nada más recibir de Dios? ¿O simplemente es una intimidad con Dios? O si nada más es una intimidad con Dios, nada más, pero no aprovechas la intimidad con Dios para traer a manifestación otras cosas, entonces tu oración está muy limitada. Si nada más es para obtener de Dios, tu motivo está incorrecto. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, debemos de orar en el espíritu de fe, en la actitud de fe. Por ejemplo, te ibas a sorprender. He hablado con gente por teléfono que tienen años en la palabra de fe, años. Y no es una crítica, no es una observación, porque no es uno, no me refiero a 1, 2, 3, estoy hablando de casi 20 años. Y hay veces, una de las cosas más comunes que me han hecho saber, se frustran porque cuando no entienden esto, y yo quiero que tú lo entiendas. Una cosa es tú por fe, la oración de fe, Marcos 11, 23 y 24, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere es tu fe, eres tú creyendo, eres tú hablando y eres tú recibiendo. ¿Sí? Tú, no alguien más. Y se frustran porque cuando quieren usar esa oración sobre alguien más. Cuando tú oras sobre alguien más o por alguien más, en ese momento se convierte en una oración, se convierte en intercesión. Intercesión quiere decir orar por alguien más. ¿Sí? Pero cuando se trata de intercesión, siempre lo debemos de hacer. Ahora mira la diferencia. Y quiero que oigas esta palabra. Una cosa es la oración de fe, o sea, tú creyendo, tú hablando y tú recibiendo. Otra cosa es la intercesión en el espíritu de fe. La intercesión en el espíritu de fe, ¿qué quiere decir? Oración, intercesión en el espíritu de fe. Número 1, la misma palabra te lo dice. Intercesión es que estás orando por alguien más. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? Pero cuando intercedes tienes que entender que ahora Dios va a tener que tratar con la voluntad de aquellas personas. Cuando se trata de tratar con la voluntad, Dios no viola la voluntad de las personas. Dios trata con las personas. Pero Dios no viola la voluntad de las personas. Porque si fuera por eso, y olvídate del virus y todo eso, olvídate un ratito de lo que está pasando en el mundo. Pero si fuera por eso, ¿no crees tú que cada creyente, cada cristiano, si Dios los obligara, ¿no crees tú que ningún cristiano faltara a su iglesia? No hay problemas. No iba a haber ni un cristiano. Ahora, tú sabes, no estoy hablando cosas que se atraviesan, estoy hablando de cristianos que se quedan en casa, no porque quieren quedarse en casa.
¿No crees tú que Dios los iba a obligar y agarrarlos de las orejas y traerlos si fuera así? Pues Dios no trata así. ¿No crees que Dios obligara a todos? No tuviéramos ni que hablar del dar, por ejemplo. Aunque la fe viene por el oír, pero fuera nada más el motivo, fuera que entendieras tú qué es el dar, pero no. Amén, vas entendiendo eso. Entonces, cuando intercedes por algo, o por alguien, o por una situación, tienes que entender algunos factores. El primer factor que tienes que entender es que Dios va a tratar con la voluntad de alguien más. Y cuando digo intercesión en el espíritu de fe, déjame explicarte, porque antes de entrar con la Biblia, algunos de ustedes ya quieren que les dé Biblia, pero quiero que ustedes entiendan estos puntos. ¿Así? Cuando digo intercesión en el espíritu de fe, estoy hablando en una actitud de fe. Número 1, una actitud de fe. Número 2, el espíritu de fe tiene que ver con el espíritu de Cristo. Uno, la actitud de fe, una actitud de fe. Tienes que creer, ¿sí?, que lo que estás hablando, Dios lo está oyendo. Tienes que creer que estás desatando poder y estás desatando unción. ¿Sí? Eso es bien importante. Eso es una actitud en el espíritu de fe. Pero otra cosa muy importante también, tienes que ejecutar la obra determinada de Jesús. O sea, en otras palabras, yo estoy creyendo, un ejemplo, vamos a suponer, pues, pero no puedes imponer fe sobre alguien. Y por eso gente se frustra, dice, pues la oración no sirve. Pues yo estoy creyendo, yo estoy declarando que mis hijos son salvos, estoy declarando que mi mamá va a sanar, y muchas veces la gente esa no cree. Y luego no pasa. Hace años esta mujer me dijo, usted y yo oramos por mi hijo. Fui a una iglesia en California no, aquí en Phoenix, no me acuerdo, sí, algo así. Y volví al otro año o a los meses y luego me dijo, la madre esta, habíamos orado porque su hijo andaba mal, andaba en drogas, se había enfriado, se había dejado las cosas de Dios, etcétera. Y cuando volví otra vez, la madre estaba haciendo fila para saludarme, pero le vi cara de pocos amigos. Le vi cara de pocos amigos. Y cuando ya vino, en lugar de saludarme, me empezó a decir, usted y yo oramos, ¿y dónde está lo que oramos? ¿Y dónde está lo de la fe? ¿Y dónde está lo que habló la otra vez? ¿Y dónde está lo que habló ahorita? Si tú no entiendes estas cosas, lo que va a pasar es que el diablo va a usar esto y te vas a frustrar y no vas a entender fe y el diablo te va a decir que lo de la fe no funciona y vas a perder comunión con el Señor. Y vas a oír otras voces, y menos la voz del Espíritu Santo, y vas a decir que es la voz del Espíritu Santo, y vas a hacer una capirotada, y te vas a frustrar. Y por eso es bien importante que entiendas estos principios bíblicos. ¿Ves? Una de las cosas de cuando hablo del espíritu de fe, dice en 2 Corintios 4, en el versículo 13, yo creo que una de las cosas que yo tal vez ya no voy a usar mucho las pantallas, porque por eso algunos de ustedes están acostumbrados a no usar Biblia. Amen. I'm sorry que los haga sentir incómodos, pero eso es parte de mi trabajo, incomodarte. Pues si todo nada más es puro sóbame el lomo, pues. 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayéis, 4, 13, sí. Y luego dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Tal vez no avance mucho, piensas que no voy a avanzar mucho en lo que voy a hablar, pero voy a tener que irme bien despacio en esta noche. Pero el Espíritu de Dios ha estado hablando conmigo que necesito enseñar porque muchos de ustedes y mucha de la gente de fe no está entendiendo qué es fe. Ayer estuve hablando algo en esta transmisión que hago a veces los miércoles por etcétera, por lo que ha estado pasando, etcétera, y por la gente, nuestra gente de Agua Prieta especialmente que no pueden venir y bla, bla, bla. Y el Espíritu de Dios me instruyó a hacer eso. Y cuando ya llegué a casa, el Espíritu de Dios me dijo, hiciste énfasis en la fe, tocaste los ciertos puntos de la fe, todo eso, pero la gran mayoría de mis hijos de la fe no entienden fe. Bueno, y 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a empezar con espíritu de fe. Espíritu de fe está hablando con una actitud. ¿Ok? Una actitud de fe. ¿Sí? Otra área, el espíritu de fe tiene que ver, la fe que tú y yo tenemos
viene del Señor Jesucristo. Él nos repartió la medida de su fe. ¿Se acuerda? Estoy en base a esto, en base a 2 Corintios 4:13. No pierdas tu lugar. Voy a dar otro versículo, pero en base a esto. ¿Te acuerdas en Romanos 12, en el versículo 3? Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Dios nos dio de su fe, entonces es la fe de Él. ¿Sí? ¿Sí? En Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, y en el versículo 2, Hebreos 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, y lo único que estoy haciendo esto de la pantalla, créeme, no quiero contradecirme, es nada más porque tengo que dar mucha información y quiero avanzar, es por eso, pero he estado meditando en ya no usarla, para obligarte a que veas la Biblia. Amén. Yo personalmente nada más la uso por rapidez y por comodidad, nada más. Pero tienes que ver aquí, tienes que comer de aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿El autor y qué? Y consumador de la fe. El autor y consumador. O sea, Él es el principio y el fin de la fe. Ese es el espíritu de fe de Cristo. El mismo espíritu de fe es el espíritu de Cristo. ¿Sí? Ahora, ponme esa versión en inglés, por favor. Same verse in chapter. Dice, nota lo que dice: looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The author and finisher of our faith. El autor y finalizador de tu fe. Queriendo decir, el autor, cuando una persona escribe un libro, es un autor, ¿sí? Él originó, el libro ese se originó por las ideas o pensamientos de esa persona. ¿Sí? Entonces la fe se origina con Jesús. Y la fe termina con Jesús. Si te sales si te sales de ese parámetro, ya no es fe. Es tu propia fe, es lo que tú piensas que es fe, pero Dios no va a honrar eso. Dios honra su palabra nada más. Amén. ¿Sí? Entonces, en el autor y consumador de la fe. Ahora, si se va a Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, acuérdate, estoy hablando del espíritu de fe ahí. Gálatas 2, verso 16. Tú no sabes la cantidad de cristianos. Perdón, no quiero ser grosero, pero nomás quiero decir la verdad, que son unos asnos en esta área y en otras áreas. That's true. Bueno, podemos decir, ¿cuántos se acuerdan en la escuela que te decían, si reprobabas, cómo te decían que eras que un burro, ¿verdad? Bueno, hay muy burros cristianos, que me perdonen los burros, pero es cierto, es horroroso. Por eso estamos viendo cosas en el mundo, que mucha de la responsabilidad está en manos del cuerpo de Cristo. ¿Ok? En Gálatas, el capítulo 2, en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿cómo dice? Por las obras de la ley, aquí viene, sino, aquí quiero que veas este punto aquí, sino por la fe ¿de quién es la fe? De Jesucristo, es por la fe de Jesucristo. ¿Ves? Ahora sí, regrésate a 2 Corintios capítulo 4 y en el versículo. Y digo estas cosas, mis hermanos, porque ves, los domingos estoy hablando, y no nomás los domingos, quiero hablar todos los días acerca del pacto de fe. Pero ves, el Espíritu de Dios me ha dicho, no puedes irte mucho allá, no van a entender si no se entienden ni los propios, ni los principios. Tenemos que entender los principios. Por ejemplo, es muy común oír, por ejemplo, hermano, no te desanimes, ya viene la respuesta a tu oración, ya viene, y ves, y la idea que tenemos es que la oración ahí viene del cielo, ahí viene bajando, ¿ves? Viene bajando. Yo creo en decir, ya viene la manifestación de esa oración, pero ya está. O sea, no es algo que Dios va a traer apenas. Tú y yo somos responsables.
de traer sanidad a nuestros cuerpos. Tú y yo somos responsables de traer muchas de las manifestaciones a nuestras vidas. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Ya desde ahí pierdo algunos, porque algunos dicen que yo soy responsable. No queremos tener responsabilidad. Pero tú y yo somos responsables. Estoy hablando en fe. Tú y yo somos responsables de traer la manifestación de estas cosas. Amén. A veces hay oposición, pero tú y yo tenemos la responsabilidad. No es toda hay una parte que es responsabilidad de Dios y hay otra que es responsabilidad nuestra. Segunda de los Corintios 4, entonces, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Ahora, acuérdate, el espíritu de fe tiene que ver con la fe de Jesús y con una actitud de fe, ¿ok? Otra tiene que ver con la obra terminada de Jesús. Entonces, si yo voy a orar y yo voy a interceder por alguien, un ejemplo, si yo voy a interceder por alguien o voy a orar por alguien, tengo que orar en base a lo que Jesús ya hizo, no en base a mi oración. Y hay cristianos que asumen que por eso cambian su estilo de voz y cambian su manera de hablar y cambian esto y cambian el otro y piensan que Dios los va a oír por sus oraciones y por su manera de hablar y su manera de... Y no va a ser así. ¿Cuántos entienden? No es por ti, tú eres el conducto, el canal aquí en la tierra, tú tienes la autoridad, pero es debido a lo que Jesús hizo y pagó. Cuando tú entiendes eso, entonces puedes orar, podemos orar. Por ejemplo, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Inmediatamente dices, gracias por la sabiduría que le das al presidente. Gracias. Inmediatamente estás ejecutando lo que Jesús ya pagó. Padre, gracias. Por ejemplo, tú sabes, esta persona te habló y te dijo, hermano, hermana, fíjate que estoy pasado por esta enfermedad. Oras por mí por teléfono. Y tú inmediatamente, en lugar de decir, oh Señor, oh aleluya. ¡Oh, ten misericordia de la hermana! Créeme, hay cantidad, miles de cristianos que así oran todavía. ¡Oh, Señor, aleluya! ¡Oh, yes! En lugar de así, dices, Padre, gracias que mi hermano, mi hermana hace más de 2000 años fue sanado. Citas la palabra, porque cuando citas la palabra lo que haces es elevas la fe de esa persona. La fe viene por el oír. Padre, gracias que mi hermana hace más de 2000 años, dice la Escritura, que por la llaga de Jesús ella fue curada. Dice tu palabra, el Salmo 107:20, que enviaste su palabra y la sanaste o lo sanaste y lo libraste de la ruina. Gracias, Señor, que por cuya herida, dice 1 Pedro 2:24, ella o él fue curado, etcétera, por la persona que tú estés orando. Y luego dices, ahora maldigo esta enfermedad, lo que él o ella te dijo que tienen. Toma autoridad y ves, y aquella persona tiene que estar en acuerdo contigo. Porque él o ella son los recipientes. O sea, los que van a recibir, cuando digo recipientes. Pero vamos a suponer que ya quedó. Y en la tarde tú te acordaste de esa persona. Y en lugar de decir, oh Señor, ten misericordia de tu sierva. En lugar de, Padre, gracias Señor, que mi hermana que oré, gracias que la unción está trabajando en ella, gracias que el mismo Espíritu que levantó los muertos a Jesús está operando en ella. Pero, Padre, oro, espíritu de sabiduría y revelación. Los cristianos andan buscando nuevas revelaciones. No hay ni una parte en la Escritura que dice que busquemos nuevas revelaciones. Ahora pueden venir facetas de revelación para ti, pero la revelación ya está aquí en la palabra. No hay nuevas revelaciones. No nuevas para Dios, serán nuevas para ti cuando las ves, cuando dices, pero ya estaban aquí. Pero sí tenemos que orar esto, Efesios 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. En el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en nuevas revelaciones. ¿Dice así? No, ese está hablando en el conocimiento de Él, en el conocimiento de lo que tenemos debido a lo que Jesús hizo, debido a su muerte y resurrección.
Que haya una revelación en nuestras vidas de lo que ella hizo, no nuevas revelaciones. Gente ha caído en errores doctrinales, iglesias enteras se han destruido por esa estupidez, le han dado lugar al diablo. ¿Está hablando de eso, hermano? Yo nunca ando buscando, no sé si te fijas. ¿Ves? El Señor me llamó a mí en lo personal, a mí, Ignacio Hughes, yo no me meto con los demás. ¿ves? Estoy hablando de mí, porque yo me voy a presentar un día delante de mi Señor. A mí me llamó, antes de pastorear, siempre he sido maestro de la palabra de fe. Y me llamó a enseñar fe. ¿Te fijas? 2001, sácale. No he cambiado mensajes, no he cambiado caballos a la mitad del río. Que hay otro mensaje, que aquí esto y que el otro. Ahora, yo no voy a juzgar a nadie, porque yo no voy a contestar por otras personas. ¿Cuántos entienden? Yo conocí gente que antes predicaba fe, ahora ya no, predican otras cosas, porque pues vas a tener más views en las redes sociales, dice. Como si eso agrada a Dios, fe agrada a Dios. Y entonces tenemos que hacer lo que Dios, voy a hablar de mí, entonces yo por eso no he cambiado. Hace un tiempo salí, estaba en una ciudad y estaba hablando con un pastor amigo mío, estábamos sentados ahí, estaba hablando y yo le dije, yo sigo predicando lo que Dios me dijo a mí, si tú quieres predicar lo mismo u otra cosa, yo no te voy a juzgar, que yo no... Porque Él no me va a contestar a mí, ¿cuántos me entienden? Él no le va a dar cuentas a mí, ¿me entiendes? Entonces, pero Él le va a dar cuentas al que lo llamó a Él, ¿cuántos entienden? Entonces yo le voy a dar cuentas a Él. O sea, ahora, por eso a mí me critican que soy anticuado, que lo mismo, que no cambio, porque uso corbata todavía. Yo voy a predicar como Dios me llamó a mí, en el estado que fui llamado, ¿cuántos entienden? Que porque ahora se usan camisetitas, pantalones de pobreza, esos rotos. Bueno, si alguien predica así, hay predicadores buena onda que así predican. Yo no lo voy a juzgar por la ropa. Dios no los juzga por la ropa, pero yo no voy a... El problema sería si yo tuviera que andar cambiando. ¿Cuántos entienden? Que póngase tenis y póngase pantalones esos de pobreza y ropita bien apretadita así, eso que parece de torero y todo eso. Bueno, yo no juzgo a nadie, que cada quien se vista, ¿me entiendes? Yo creo que a mí ni me va. Cállate, con todo esto que tengo aquí, no quepo, de verdad. Así que, lo que quiero decir es que nosotros tenemos la responsabilidad de entender estas verdades. Porque si no, mis hermanos, mira, vamos a ser gente que nada más, ¿sabe lo que quiere decir oscilar? ¿No? ¿Sabes lo que quisiera oscilar? Igual los abanicos de pedestal de antes oscilan, ¿ves? Mira. No es así. Vas a oscilar y vacilar nada más. Es todo. Y vas a pensar que eres de la fe y eres de mangos de fe, eres nomás un cristianito como cualquier otro. Ahora, yo te voy a decir algo y yo lo digo esto para ver si tú me entiendes. Yo creo que soy un ser privilegiado y honrado. Yo me siento honrado. Porque ves, el Señor me pudo haber escogido nomás para predicar como cualquier otro. Y está bien, yo no iba a tener problemas, porque no lo iba a entender, pero cuando lo entiendo, yo me siento privilegiado que me haya llamado a predicar la palabra de fe. Fijo, güey. Porque dime que si esto funciona, y si la trabajamos bien la fe, y si la operamos, va a funcionar mejor todavía. Te fijas que no habla de nuevas revelaciones. Iglesias de fe cayeron en estos errores. Horrores, excesos, nuevas revelaciones. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuántos entienden? Aquí está. Ahora, que sea revelación para ti o para mí en algo que antes no entendíamos es diferente, pero no hay nuevas revelaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, estoy hablando de 2 Corintios 4, versículo 13. Sí, 13. Todavía estoy en eso, pero he citado otros versículos porque estoy hablando aquí de teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Ahora, otro punto que podemos ver aquí. Conforme a lo que está escrito. ¿Sabes quién nos dio autoridad de ver todo lo que está escrito en esta Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y apropiarnos de las promesas que hay aquí? El primer pacto fue establecido bajo sangre de animales, pero tipificaba a Jesús. El segundo pacto fue por la sangre de Jesús. Pero si te fijas, los dos pactos están bajo sangre. ¿Cuántos lo vieron? ¿Sí? ¿Sabes quién te da autoridad a ti, a mí,
de ir, por ejemplo, al Salmos 103 y decir, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Y luego, ¿quién te da a ti autoridad para esto? Él es quien, y no olvides ninguno de sus beneficios. El 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. O sea, tú ves este versículo, ¿quién te dio autoridad a ti para ver este versículo, agarrarlo y recibirlo por fe? Jesús, la hora terminada de Jesús. ¿Ves? Exactamente lo que Jesús hizo. ¿Te fijaste? Entonces, cuando estás intercediendo, entonces tú, hablando por otra persona, no nomás desatas palabras sobre ellos, pero espíritu de sabiduría y revelación. Porque muchas veces, si yo en lugar de orar mediodía, oh Señor, hablo la palabra sobre su cuerpo, hablo sanidad sobre el cuerpo de mi hermana o mi hermano, el ejemplo que te puse ahorita al principio, si alguien te llamara, y declaro y desato la sanidad en sus cuerpos, lo cual iba a estar bien. Pero si le añades y hablo en el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría y revelación, para que ella sepa lo que ya le fue dado. Cuando viene una revelación de no tengo que estar enfermo, gloria a Dios. Es que no tengo, no importa qué. A veces yo mismo me tengo que decir así, a veces últimamente, yo no sé. Yo pensé cuando recién pasó todo esto, que dijeron que quédate en casa, y que dije, pues qué gusto me lo voy a pasar yo. Cuando menos voy a trabajar. Ya había planeado tener semivacaciones en casa. Olvídate, es cuando más he trabajado. Ahorita, en la tarde que venía por fe, yo creo que nomás cansancio, exceso, algo así. Y no importa cómo me siente, dije, no tengo que estar así. Pero tienes que tener una revelación de lo que en Cristo ya somos, ya tenemos, ya nos dio. Pero acuérdate, cuando oras por alguien más, intercedes por alguien más, no hay una garantía al 100% que algo vaya a pasar. Escucha esto, no porque la oración no sirva, no porque Dios y sus promesas no sirvan, no porque lo que hizo Jesús no sirve, sino porque tiene que ver con el libre albedrío de la otra persona. ¿Lo entendiste? ¿Lo estás entendiendo? Entonces, pues mejor no oro, no intercedo. No iba a ser una buena actitud, porque la palabra nos manda a hacerlo y nos dice hacerlo. Amén, ¿estás entendiendo eso? Ahora, ¿qué hay cuando oras tu tiempo de oración, tu tiempo de alabar a Dios, tu tiempo de comunión? Y en ese momento tú puedes interceder también, pero para tú amar y alabar y adorar a Dios y al mismo tiempo tú recibir de Dios. Eso es algo bueno. Colosenses, ¿vimos ahorita Colosenses? No, capítulo 4. Colosenses capítulo 4. En el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella, ¿cómo dice? Con acción, ¿qué? De gracias. Este es algo bien importante. Igual, ahora, ¿ves? Ahora, fíjate, bien despacio aquí, bien despacio. Vamos a cómo las leyes de abundancia a través de la oración, pero tiene que ser una oración, escucha, una oración de fe, una oración, voy a hablar tú creyendo, tú hablando, tú recibiendo para ti. Amén. Tú creyendo, tú hablando, tú recibiendo. Antes de entrar en esa parte, voy a regresar un poco a intercesión. ¿Ves? He estado orando. Ahora yo acuérdate, no. Dios no. Si tú te fijas en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia dice, y ahora yo no sé hasta dónde tú creas esto. Yo nomás te voy a decir, yo soy bastante tonto para creerle a Dios. Es todo lo que te digo. Yo no sé hasta dónde tú creas esto, hasta dónde tú tienes tu corazón convencido, no lo puedo saber. Pero te voy a hablar de mí.
y no por nada espectacular de mí, nomás te voy a decir porque es fácil, yo sé lo que yo creo. Pero regresando un poco a intercesión. En Mateo el capítulo 18, en el verso 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Se ponen de acuerdo. Ahora, nos podemos poner de acuerdo en interceder en el espíritu de fe. Podemos interceder, si hermanos, estamos en acuerdo. Ya, ahora, puedes interceder y puedes tener un acuerdo también, decir, por ejemplo, lo dije, he hablado con otros ministros, he hablado con evangelistas, he hablado con pastores, he hablado con profetas, he hablado con otra gente que está en diferentes oficios ministeriales, he hablado con cristianos y lo he dicho. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de todo lo que está pasando. Podemos unir nuestra fe, tú y yo, y ahora interceder. Ahora, como ya vimos en sesiones pasadas, pero por eso tal vez ni entendieron algunos de ustedes lo que hablé en las sesiones pasadas. En lo que a Dios concierne, Él puede actuar así, Él se manifiesta pero rápido. Pero limitamos por nuestro creer y nuestro hablar. Vuelvo a lo mismo, tú y yo estamos intercediendo. Maldecimos ese virus, decimos muérete y sécate y enviamos, desatamos unción, hablamos sabiduría sobre el presidente y sobre el cuerpo de científicos, los laboratorios, que hayan una vacuna, etcétera, que sí. Pero ves, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ves, tenemos el mundo principalmente, ¿verdad? Que es la mayoría del mundo. Y luego tenemos cristianos carnales en temor, ¿ves? ¿Te fijas cómo entonces Dios tiene que tratar ahora con todo ese libre albedrío? Pero Dios no los puede obligar. ¿Sí? Fíjate el corazón del hombre. Ahora, ¿tú crees? ¿Ves? El problema es cuando tú y yo pensamos que Dios no está tratando con esos corazones. Dios está hablando, pero ellos no están oyendo, no es responsabilidad de Dios. Por ejemplo, en Oregon, pues el striptease y tú sabes, no quiero decir mucho. Pues lo consideran esencial, entonces pusieron carpas así, como unas pequeñas carpas de circo, pero en pequeñas, los carros pueden entrar ahí, hay luces, hay todo, humo y todo eso, y salen aquellas que necesitamos mandarles una ofrenda para que se compren ropa, porque no tienen mucha ropa. El gobierno está bien porque es esencial, pero las iglesias no son esenciales. No tenemos CDs, porque cuando mandamos traer CDs son por miles de CDs. Pero las compañías y los proveedores y todo eso y los correos de aquellos lugares esto es esencial, esto sí lo vamos a mandar más rápido, esto no es esencial. Todo lo que sea Dios no es esencial. ¿Qué pasa? Estamos hablando de leyes espirituales. Leyes espirituales no operan entonces a favor del hombre y de la tierra como deberían de. Gracias a Dios por su misericordia, aquí viene, y gracias a Dios por las intercesiones del cuerpo de Cristo en fe. Y luego, si juntamos el otro porcentaje de, si todos los cristianos, yo creo que todos deberíamos de predicar fe y todos deberíamos de creer fe, porque todo se recibe por fe. Sácame cualquier tema de la Biblia y todo se tiene que hacer y recibir por fe. Pero bueno, pero si todos mínimos oráramos correctamente, basado en la obra del Señor Jesucristo, no en nuestros gritos y en nuestra manera de orar y de mover la boca y de decir cosas y palabrerías, todavía esto fuera más avanzado. Con todo eso, estamos mejor ahorita que estoy hablando que hace un mes y medio. ¿Cuántos entienden? Con todo eso. Pero la gente se enfoca en, no salimos, no hay esto, todavía está pasando esto. Pero no es y lo hacen ver como que, ¿dónde está Dios? ¿Sí me entiendes o no? Ay, digo yo, wow. ¿Dónde está Dios? Perseverando en la oración, ¿qué dice? Velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Te imaginas esas oraciones patéticas de hace algunos cristianos? Oh Señor, oh aleluya. Señor, dígnate a mirarnos desde tu trono, allá en el cielo, a mirar la aflicción de tus siervos aquí en la tierra. Guácala.
qué oraciones tan... Qué bueno que no soy Dios. Él los hubiera mandado a orbitar una patada allá en el espacio. Qué oraciones tan feas, qué oraciones tan faltas de respeto. Ahora Dios es bueno y gloria a Dios, pero ¿qué crees? Limitas la unción y las leyes espirituales de Dios. Yo sé que Dios dice, no saben, no entienden. No los va a odiar y los va a mandar al infierno, pero te dije, si yo fuera Dios, gracias a Dios que no soy. Ahora, ¿ves? Y luego dice, perseverar en la oración, velando con ella, ¿con qué dice? Acción de gracias a Dios. Ahora, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, y en el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de nosotros por medio de vuestra fe. Nota esto, por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, mira, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de día y de noche, pero nota lo que dice, ¿qué acción de gracias podemos dar? ¿Cómo dice? Acción ¿qué? De gracias. Gracias es bien importante. ¿Qué es? En el Salmo 100, ahora, y estoy estableciendo una base, Salmo 100. Salmo 100. ¿Te ayudó esto que estoy hablando? Si no te ayudó, algo está mal contigo, porque el Señor me dijo que lo hablaras, así que lo necesitabas. Mira, Salmos 100, verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venir ante su presencia, ¿cómo dice? Con regocijo. El 4 dice, entrar por sus puertas con acciones de gracias. No dice, entrar por sus puertas con oraciones de chillidos y quejidos. Por sus atrios, ¿cómo dice? Con alabanza. No dice entrar por sus puertas con quejidos, chillidos, oraciones patéticas. No dice así. Dice con acción de gracias. Acción de gracias es un ingrediente muy importante en toda oración en el nuevo pacto. Y en fe. Fe recibe. Gracias es porque recibes por fe. ¿Sí? Entonces, vamos bien ahí. Entonces cuando estás orando, en lugar de, ¿por qué no empiezas a orar? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y luego mira mi hermano, ora la solución. ¿Dónde está la solución? En la palabra. Entonces ora la palabra. Con acción de gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Acuérdate, estoy ahorita empecé hablando un poquito de intercesión. Ahora, ponlo ahora para ti. Tú creyendo, tú hablando, tú recibiendo. Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, eres tú hablando, tú diciendo, tú creyendo, tú recibiendo. Amén. Tú hablando, tú creyendo, tú diciendo, tú recibiendo. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyera que es hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por lo tanto, cuando estés orando, cree que lo recibes y te vendrá. Eres tú creyendo, tú hablando, tú recibiendo. Ora la solución. Padre, gracias que me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2:14. Tienes que orar la palabra, pero si no sabes dónde está la palabra, por eso vas a orar mejor. Es más fácil, ves orar. Oh Señor, ayúdame. Oh, ten misericordia. Oh Señor, gracias Señor. Oh sí, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y tiran las oraciones, así como aquel que dijo que él decía, pues yo le doy al Señor, dijo uno. Yo le doy al Señor, yo doy en la obra de Dios y yo le doy al Señor. Así le dijo, ¿cómo le haces? Dijo, yo agarro todas las monedas, porque a él le pagaban con muchas monedas. Yo agarro las monedas y le digo, Señor, ahí te va, agarra lo que es para ti, ya lo que caiga es para mí. Sí. ¿Te imaginas? Pues así hay muchos que oran. Así tiran las oraciones. Así, pues, si pasa algo bien y si no pasa, pues... Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com
o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.